Resistencia aerodinámica al avance. Lo que más afecta a la resistencia aerodinámica al avance es forma de la carrocería y su tamaño frontal. Enrasamiento y holguras entre la carrocería, los elementos complementarios y abrientes. Vemos puertas, retrovisores, limpiaparabrisas y manilla de apertura de puertas. Las turbulencias por los radiadores de refrigeración y climatización. Las ruedas y los pasos internos en la carrocería y por los bajos. El automóvil se desplaza y vemos los efectos aerodinámicos cuando avanza, para hacerse sitio en el aire. A 90 km por hora, la influencia de la aerodinámica en el consumo es más o menos un 30%. Los efectos aerodinámicos en el consumo de combustible se incrementan exponencialmente con la velocidad de circulación. En uso urbano, a velocidades de ciudad, su influencia se reduce. Es en carretera, y más en autopista, donde se notan los incrementos de consumo al circular más rápido por efectos de la aerodinámica. Resistencia aerodinámica al avance con el paso de los años. Vemos un carruaje. Un automóvil de los años 1910, 1920 y un poco más, acaso. Otro automóvil de los años 50, 60 inclusive. Un automóvil de 2014, que realmente es un ensayo aerodinámico. Carruaje, formas muy cuadradas, cuesta desplazar el aire para avanzar, escasa importancia de la forma de la carrocería al circular a baja velocidad, menos de 40 km por hora. Automóvil de los años 20. Formas cuadradas al derivar del carruaje, cuesta desplazar el aire para avanzar, puede alcanzar velocidades de 45 a 70 km por hora. La forma de la carrocería afecta la resistencia al avance, más consumo por la forma que va aumentando con la velocidad. Automóvil de los años 50. Formas redondeadas, cuesta menos desplazar el aire para avanzar, llega a velocidades superiores a 160 km por hora. La forma de la carrocería reduce la resistencia al avance. Menos consumo por la forma que va aumentando con la velocidad. Automóvil del 2000 en adelante. Formas muy suaves, redondeadas y continuas. Cuesta mucho menos desplazar el aire para avanzar. Puede alcanzar velocidades superiores a 200 km por hora. La forma de la carrocería reduce mucho la resistencia al avance. Menos consumo por la forma, que va aumentando con la velocidad. Comparación de la resistencia aerodinámica al avance sobre diferentes vehículos y años. Vemos el paso del aire sobre cada uno de estos vehículos. El carruaje tiene formas cuadradas, líneas irregulares, holguras en puertas, sobresale manilla de puerta y otras muchas cosas más. La zaga termina vertical. Los bajos del vehículo son muy irregulares. Ruedas al aire, lo que genera muchas turbulencias. Pocos efectos aerodinámicos por la escasa velocidad de marcha. En el automóvil de los años 20, las formas son también cuadradas, líneas discontinuas, sobresale la manilla de puerta y más cosas.
plaga también termina vertical. Holguras en puertas. Bajos con bastantes irregularidades. Ruedas con guardabarros parciales. Radiador de refrigeración del motor que genera turbulencias. Más efectos aerodinámicos por las turbulencias generadas por la línea potenciados al poder circular a más velocidad. Estamos ya en los años 50. Las formas de este coche son más redondeadas. Las líneas están suavizadas y más continuas. Sobresalen manillas de puertas, escobillas y retrovisor. Plaga con caída suavizada. Holguras en las puertas. Bajos con ciertas irregularidades. Ruedas con guardabarros y cubiertas las traseras. El radiador de refrigeración genera turbulencias y también el de calefacción para calentar el habitáculo. Mejor aerodinámica con menos eficacia a más velocidad. En este coche de ensayo aerodinámico de 2014, el radiador de refrigeración está en una posición casi horizontal para minimizar los efectos de turbulencia. Las formas son continuas y muy redondeadas. Plaga con caída muy inclinada. Ruedas carenadas y con llanta lisa parcialmente cubiertas. Bajos carenados. Puertas enrasadas y sin holguras. Sin elementos sobresalientes ni radiador de calefacción. Excelente aerodinámica, algo menos afectada por la velocidad de circulación. Superficie frontal y aerodinámica. En la resistencia que opone el aire al avance influye, además de la forma, viendo el coche de lado, la superficie frontal que hay que hacerse sitio en el aire. Y la resistencia va aumentando exponencialmente por la velocidad. A muy baja velocidad y casi nula influencia de la aerodinámica es lo que sucede en el carruaje. Coche de años 20 alcanza una velocidad y sin diseño aerodinámico, y lo que hace que tenga poca influencia por la escasa velocidad que alcanza. En los años 50 se llega a bastante mayor velocidad y su diseño tiene en cuenta la aerodinámica, que influye más yendo más rápido. En el coche ensayo de 2014 pueden alcanzar velocidades más altas y en su diseño prima la calidad aerodinámica, con excelentes resultados. Los tres ejes de movimiento del automóvil. Vertical Z. Movimientos verticales. Eje Z. Subidas y bajadas de la carrocería. Verticales o con inclinación y balanceos. Estos movimientos están afectados por la impactación técnica, la carga que transporta el vehículo y su reparto, oscilaciones y balanceos longitudinales y transversales, características de las suspensiones, especialmente los amortiguadores. Presión de los neumáticos. Estado del piso.
Efectos de sustentación por la velocidad. Los tres ejes de movimiento del automóvil, transversal, Y. Vemos desplazamientos transversales del automóvil con o sin inclinación, movimientos transversales es el eje Y. Y estas son las causas. Se producen desplazamientos, oscilaciones y balanceos. Implantaciones técnicas. Plazas ocupadas. Equipaje en el maletero. Características de las suspensiones. Lo que más influye son los amortiguadores. La presión de los neumáticos tiene bastante peso en estas situaciones. Es importante que sea correcta para la velocidad de marcha y carga transportada, para que en caso de que con viento lateral se desplace el automóvil, sean la parte delantera, de forma que al corregir con el volante el conductor, vuelva el automóvil al carril correcto, manteniéndose dentro de la carretera. La superficie y forma lateral del automóvil tiene mucha importancia. Los tres ejes de movimiento del automóvil longitudinal X. Movimiento longitudinal de avance es en el eje X. Vemos un automóvil circulando y el aire que se opone a que lo haga. A más velocidad, la influencia de resistencia al avance es mayor. La resistencia aerodinámica al avance se supera con par motor y potencia. La resistencia al avance a velocidad mantenida disminuye con mejor calidad de forma y se mide con el coeficiente Cx, sin unidades. Aquí vemos que la altura de la carrocería puede tener influencia en este aspecto. También con menos superficie frontal o área maestra, S, que se mide en metros cuadrados. También la altura de la carrocería puede tener influencia en los resultados. La fórmula de la resistencia aerodinámica al avance es Fx igual a 1 medio por K por S por Cx por V al cuadrado. Fx es la fuerza para vencer la resistencia al avance. K, valor para compensar variables de medición. S, superficie frontal. Cx, calidad. Forma aerodinámica, coeficiente. V2, velocidad al cuadrado, o sea, sus efectos son exponenciales. De forma que la resistencia al avance, según se aumenta la velocidad, va creciendo con el cuadrado de la velocidad. A 90 km por hora, la aerodinámica se estima que influye un 29,8% en el consumo de combustible y va aumentando exponencialmente con la velocidad. ¿Cómo se mide el coeficiente de calidad de forma aerodinámica? Medición aproximada del Cx por hilos en la carrocería.
Se pegan unos hilos de determinada longitud en el exterior de la carrocería, que determinan su forma. Una turbina emite aire sobre el automóvil, simulando que está circulando. Los efectos del paso del aire hacen que los hilos cambien de posición, se mueven según las corrientes. Analizando la posición de los hilos se calcula el coeficiente de calidad de forma aerodinámica Cx, de forma experimental y más o menos precisa. Medición exacta del Cx en túnel de viento. Se coloca el automóvil dentro de un tubo, túnel de viento. Varias turbinas emiten flujos de aire a velocidades determinadas. El automóvil puede estar en marcha y las ruedas girando sobre rodillos. Se analizan los resultados llegando al valor preciso del Cx, por complejos y sofisticados cálculos informáticos. Un cuadrado tiene un Cx de 1,15 y una gota de agua 0,04. Efectos de sustentación y soluciones. Vemos un automóvil de turismo que tiene motor longitudinal delantero por delante del eje y tracción, y un deportivo con motor longitudinal trasero por detrás del eje y 4x4. El turismo tiene 5 plazas y un buen maletero detrás del habitáculo. El deportivo tiene 2 más 2 plazas y un pequeño maletero delante del habitáculo. Ambos automóviles circulan y a partir de cierta velocidad el aire puede ejercer ciertos efectos de sustentación, que reducen la fuerza de apoyo de los neumáticos sobre el suelo, y así se puede compensar, utilizando complementos aerodinámicos delante y detrás, spoiler bajo el frontal y alerón en la parte trasera, que hace que el automóvil se pegue más sobre el suelo, manteniendo la estabilidad. Estos efectos deterioran el coeficiente aerodinámico Cx.